con harta fuerza. Así como cuando le están gritando al esposo, a la esposa, así. No, no. Ya, con la fuerza del Señor. Dice así. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, Señor, por esta tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque estamos aquí, Señor, aquí, Padre eterno. Aquí, Señor, bendiciendo tu nombre, alabándote, glorificándote, Señor, oh Padre de la gloria. Gracias te damos, Señor, porque tenemos, Señor, el privilegio de tener esta palabra, Señor, en nuestras manos. Sabemos que llegará un día en que no la tendremos, Señor, pero ahora la tenemos, Señor, y queremos aprovecharla al máximo. Danos de tu gracia, tu sabiduría, Padre eterno, para exhortar este verso, Padre de la gloria. Háblanos, Señor, por intermedio de tu palabra. Vivifica nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, Señor, a través de ella, Padre eterno, porque necesitamos de ti. Estamos aquí, Señor, en este culto, no porque nos sobre el tiempo, sino porque necesitamos, Señor, oh Padre, reunirnos, Señor, juntos en armonía, a escuchar de ti, a alabarte, a glorificarte, Señor, y sentirte, Señor, a través de estos cánticos, Señor, que tu presencia se manifiesta, Señor. Padre eterno, háblanos por medio de tu palabra y bendice, Señor, oh Padre, a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Aquí vemos, ¿cierto? Estaba Jesucristo hablando a sus discípulos y a la multitud. Dice, y le decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Aquí dice el Señor, si alguno quiere, ¿cierto? Es como que si el Señor se pusiera así. No siempre vienen todos, ¿cierto? No siempre. Pero por eso, porque el Señor no quiere obligar a nadie. No hay obligación. Dice que Jesucristo se presentó como un ser celestial, como un hijo de Dios, y todos los que querían seguirle tienen que vivir al estándar del cielo. El estándar del cielo, ¿cierto? Y sabe que el Señor dice aquí, si alguno quiere venir en pos, tome su cruz cada día y sígame. Una decisión personal, voluntaria, ¿cierto? Como le decía antes, no es por obligación, no es por emoción, porque las emociones se pasan. En un momento uno piensa algo y al momento ya no lo piensa. Entonces, cuando uno decide seguir al Señor, ¿cierto? Tiene que ser, ¿cierto? De corazón, no solo de labios. Dice, no por tradiciones, ni tampoco es una herencia. No, yo sigo al Señor porque mi abuelita, está bien. Uno va a la iglesia por la abuelita, por la mamá, por una herencia familiar, pero el conocer al Señor y el tener al Señor en la vida es algo voluntario propio. Y es importante, ¿cierto?, entender que el Señor aquí hace una invitación a todos, a sus discípulos, ¿cierto?, que eran sus amigos, se puede decir, y a la multitud, que muchos iban solamente por curiosidad, a lo mejor, por saber qué estaba pasando, pero el Señor a todos les dijo, si alguno quiere, y sabe que el Señor todavía dice eso, si alguno quiere escuchar esta palabra y tomarla, es decisión de cada uno. Si alguno quiere comérsela y vivirla, es decisión de cada uno. Es una decisión diaria. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? No es negar la esencia que uno tiene, la personalidad que uno tiene, no es negar eso. Significa rendirse por completo a las plantas del Señor. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, decía Pablo. Y ya no debemos de vivir para agradar, ¿cierto?, a la carne ni a nuestro ego, sino que tenemos que vivir para agradar a Cristo.
Y no es anular nuestra personalidad, sino que es dejar que el Señor sea el centro de nuestra vida. Que el Señor sea siempre el que gobierne, el que mande. Toma tu cruz. ¿Sabe que yo antiguamente en la iglesia de la Enredadera, donde nosotros íbamos, siempre en la Navidad o en el Año Nuevo venía una esposa a buscar una hermana y el esposo no era cristiano? Y ella iba cuando se iban a despedir y decía, les presento mi cruz, porque el marido no era cristiano. Y sabe que esa no es la cruz. Y sabe que a veces pensamos que las enfermedades que tenemos, o a lo mejor un hijo que está en droga, en vicio, es la cruz. Pero sabe que en tiempos de Jesús la cruz no simbolizaba problemas ni enfermedades, simbolizaba la muerte. La cruz simbolizaba la muerte. Dice que el Señor cargó más o menos 600 metros una cruz de más de 100 kilos en un camino estrecho y irregular, bajo condiciones extremadamente severas. Y se demoró más de una hora. Tuvo muchas caídas. Y más encima, antes de cargar esa cruz, él fue azotado. Estaba deshidratado, estaba herido. Pero todo eso lo pasó por mi pecado y por su pecado, para que nosotros fuéramos libres de la muerte. Y sabe que solo para liberarnos a nosotros, Él cargó nuestros pecados en su cuerpo. Y así permitió que la humanidad pueda morir al pecado. Si el Señor lo hizo, nosotros también podemos morir al pecado. Sabe que morir al pecado es a nuestro deseo. Nosotros tenemos 3 enemigos. El mundo, que significa, ¿cierto?, las pasiones desordenadas, los malos deseos, las vanaglorias, la búsqueda de poder, todo lo que ofrece este mundo. La riqueza, no es malo tener riqueza, pero el apego excesivo a todo esto es malo, porque el Señor quiere Él ser primero. Y sabe que a veces la arrogancia y el orgullo no nos permiten, ¿cierto?, entender que necesitamos a Cristo céntrico. No es que el mundo sea malo por sí mismo, sino que estas cosas del mundo nos esclavizan y nos impiden amar lo espiritual, lo verdaderamente importante en esta vida. Cuando dice, a veces nosotros dejamos que la carne gobierne. ¿Y cuándo? Yo voy a dar ejemplo. Cuando estamos en la casa y tenemos que venir a la iglesia y estamos calentitos y la carne me dice, quédate aquí, está calentito. Y estáis cansado, ¿cómo va a ir a la iglesia? Y ahí nos falta el marido o la esposa o el otro que se queda en la casa. Ay, ¿para qué va a ir a la iglesia? Ahí está la lucha entre la carne. Y sabe que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu que está en nosotros anhela tener comunión con el Espíritu Santo. El espíritu. Pero la carne y el espíritu pelean entre sí. ¿Y cuándo gana? Cuando usted se quede en la casita. Cuando usted escucha su carne. Cuando deja que su carne gobierne. Cuando deje que su carne mande. Cuando usted deja de buscar al Señor porque está cansada. Porque a lo mejor tiene flojera. Y no es malo, ¿cierto?, estar cansada, pero es importante que sepamos que todo el día tenemos luchas entre la carne y el espíritu. La carne que quiere agradarse a sí misma y el espíritu que quiere agradar a Dios. Entonces cada día, ¿cierto?, son luchas que tenemos. Pero ¿sabe que nosotros nos tenemos que dejar gobernar esta carne? Dice que tenemos que dejar, ¿cierto?, que el hombre viejo muera y la mujer vieja muera. Que muera con todas sus pasiones y sus deseos. Porque la vida centrada en el yo no es una vida que agrade al Señor. No es una vida, ¿cierto?, que tenga victorias y triunfos. ¿Saben que la carne, cuando hablamos de la carne, no se refiere a este cuerpo, sino que es la parte rebelde
indómita que hay en nosotros, esa obstinada que no quiere agradar a Dios, esa obstinada que es terca, que quiere hacer lo que quiere, que no quiere que nadie le diga nada, que no quiere, ¿cierto?, que le corrijan, que no, si yo hago lo que yo quiero, yo me mando sola. ¿Quién me va a decir a mí nada? ¿Entiende? Eso es esa carne que está hablando aquí. Y no tiene nada que ver, no quiere tener nada que ver con Dios. Se rebela contra los límites y las reglas. No acepta nada en que pueda verse disminuida y no sentirse el centro del universo. La carne odia estar bajo la autoridad. ¿Y quién siempre hacer su propio deseo? Y tiene excusas para agradar a Dios. Tiene excusa para obedecer a Dios. Siempre tiene excusas para hacer lo que Dios quiere. Y sabe que a veces pensamos, no, si yo domino. Pero si pensamos que creemos que nuestra carne no es fuerte, vayamos y decidamos, voy a ir a orar 10 minutos. A los 5 minutos ya mi mente se fue para otro lado. Y estoy en cualquier parte, menos bendiciendo a Dios en la oración. Cuando quiero buscar al Señor, falta que tome el celular y empiezo a mirar, no, si voy a ver en la hora nomás. Y empiezo a ver y ahí me entretengo y el Facebook, y, ¿cierto? Y todas las plataformas, ¿cierto?, me entretienen. Y pasan las horas y nunca oré. Y nunca busqué a Dios. Y eso es la carne, con sus pasiones y sus deseos. Y por eso dice Pablo en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero sabe que después reflexiona y dice, gracias, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y gracias damos a Dios por Jesucristo. Porque sabe que este conflicto, ¿cierto?, que es continuamente dentro de nosotros, siempre debemos de tenerlo en cuenta. Porque hay alguien que no quiere que sirvamos a Dios. Hay alguien que no quiere que busquemos a Dios. Hay alguien que no quiere que conozcamos a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque cuando uno conoce a Dios, no quiere apartarse de Dios. Porque ¿qué es lo que encuentra en Dios? Encuentra bondad, encuentra consuelo, encuentra paz, encuentra fuerza. Y hay uno que no quiere que estemos así, quiere que estemos derrotados, vencidos. Cuando nosotros, ¿cierto?, hacemos caso a la voz de la carne, nos sentimos derribados. Pero cuando nosotros escuchamos la voz del Espíritu, nos sentimos vencedores. Porque los que escuchan la voz del Espíritu Santo buscan a Dios y buscan estar en comunión. Porque ¿sabe qué? Cuando nosotros leemos la palabra, escuchamos palabra y todo, vamos conociendo más a Dios cada día. Y mientras más le conocemos, más le amamos. ¿Amén? Porque el Señor es belleza, es bondad. El Señor nos trae plenitud a nuestra vida. Por eso es tan importante, mi hermano, tener en cuenta que estamos en una lucha continua, pero no es con nuestra propia fuerza que vamos a luchar, es con la fuerza del Señor y de su Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo estaríamos completamente ensimismados y consumidos por la carne. Afortunadamente, nuestro espíritu, asistido por el Espíritu Santo, nos impulsa y desea lo mejor y busca lo mejor y provechoso que nos da Dios. Dice la palabra, cuando la leímos, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, negarse a sí mismo. Todo lo que pasamos en esta vida a veces no es agradable, no nos trae alegría, pero todo tiene un propósito para bien. Si nosotros estamos enfermos, hay un propósito de Dios en eso. Si estamos pasando a lo mejor soledad, hay un propósito de Dios en eso. Si estamos pasando todo lo que estemos pasando, angustia, enfermedades,
A lo mejor estamos sufriendo por los hijos que no se portan bien. Todo tiene un propósito en esta vida. Y es para fortalecer nuestra vida espiritual, para que nosotros aprendamos que sin el Señor no podemos, todo lo podemos, pero en Cristo. Por eso es necesario que estemos arraigados en Cristo. Negarse a sí mismo, ¿cierto? Es eso. Tu enfermedad tiene un propósito. El rechazo que sufriste tiene un propósito. La humillación que sufriste tiene un propósito. El que alguien te despreció tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Nada pasa desapercibido para Dios, porque Él tiene el control. Ya estaba escrito con el dedo de Dios nuestras vidas. Estaba escrito. Él lo sabía. Por eso, mi hermano, lo único que tenemos que hacer es acercarnos cada día más a Dios. Saber que sin Dios no somos nada. Como decían las canciones que cantábamos. Si no tengo nada, pero tengo a Dios, lo tengo todo. Porque sabe que en Dios, en Jesucristo, encontramos todo lo que necesitamos. Todo es mejor antes que una vida vacía y lejos de Dios. Cualquier cosa es mejor. Negarse a sí mismo también significa, muchas veces, mi hermano, nosotros estamos pasando aflicciones y viene alguien que necesita un consuelo y nosotros, aunque estemos afligidos, tenemos que saber darle un consuelo. Muchas veces alguien necesita oración y nosotros a veces ni siquiera tenemos fuerza para orar por nosotros, pero tenemos que orar por el otro. Y cuando el Señor fortalece a la otra persona a través de nuestra oración, nosotros también somos fortalecidos y nos quedamos contentos y felices porque hemos cumplido al Señor. Porque no puede venir una persona a decirnos, uy, ¿sabes que estoy pasando esta angustia? Y nosotros como hijos de Dios le vamos a decir, no, es que yo estoy peor que ti. No puedo, porque yo tengo a Cristo y Él no lo tiene. Yo no tengo el soporte, él no tiene el soporte, nosotros sí lo tenemos en Cristo. Por eso, mi hermano, vamos a pasar cosas, vamos a tener que animar a otros cuando nosotros no tenemos ánimo. Pero eso es negarse a sí mismo. Dejo lo que estoy sintiendo para obedecer al Señor, que me puso en este mundo como luz del mundo, como sal de la tierra. Por eso, mi hermano, todo mejor antes que una vida vacía y lejos de Dios. Todo es mejor. La carne dice, tiene que morir. Por eso, cuando dice la palabra del Señor, tome su cruz cada día y sígame. No dice, toma tu aflicción, no, lo que dice que todo lo que tenemos nosotros y que no le agrada a Dios debe morir cada día. Si yo soy un arrogante, debo morir a la arrogancia. Si tengo mi lengua que es chismosa y no quiere dejar de pelar, tengo que entregársela al Señor y que esta lengua muera. Morir cada día. Cada día, por eso dice cada día, porque cada día tenemos y cometemos errores. Cada día debemos morir a esta carne. ¿Ya? Hay cosas que me separan de Dios y yo lo sé, y usted lo sabe, pero están ahí en nuestra vida, ¿cierto? Por eso, mi hermano, cuando nosotros alimentamos esta carne se va a llenar de vanagloria y de egocentrismo. Pero si alimentamos el espíritu, vamos a ser mujeres y hombres victoriosos en el Señor. ¿Quiere decir victorioso? Si su enfermedad, ¿cierto? A lo mejor lo tiene agotado, agobiado. Sepa que usted va a ser victoriosa si sigue alabando al Señor. Si sigue fortaleciéndose en el Señor. Si no reniega. Sino que dice, el Señor sabe, Él me conoce y sabe lo que necesito. Necesitamos alimentar el espíritu para que sea, ¿cierto? Seamos mujeres vigorosas, victoriosas, hombres llenos de poder. La oración, la comunión con Dios, la entrega, la lectura diaria de la palabra del Señor no van a hacer que gane el espíritu.
es necesario, ¿cierto?, buscar al Señor cada día. Por eso dice, cada día toma tu cruz. Significa cada día debo morir a algo que me estorba, a algo que me separa de Dios, a algo que yo sé que está mal y lo tengo en mi vida. Porque el Espíritu Santo nos revela, el Espíritu Santo nos redarguye. Y debemos de saber escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces, debido a esa cruz, ¿cierto? Voy a orar por mi jefe que me humilla. Debido a esa cruz, voy a orar por mis hijos que se portan mal. Debido a esa cruz, voy a bendecir al que me maldice. Debido a esa cruz. Porque sé que el Señor ya pagó todo. El Señor ya pagó todo en esa cruz. El Espíritu Santo nos edifica. Por eso debemos morir al mundo y a todas sus obras, sus bajas pasiones, sus pasiones desordenadas. Debemos de morir a eso, morir a la carne y a todas sus obras. Morir al diablo y toda su obra de engaño y de mentira, que siempre está diciendo mentira. Que este mundo lo tiene patas para arriba, se puede decir, porque ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Una pastora decía en la mañana, escuchaba una palabra y decía, donde yo trabajaba en la universidad había un patio para las lesbianas y para los homosexuales. Así está este mundo, así está. Pero por eso necesitamos, mi hermana, necesitamos que nuestro espíritu esté alimentado. Nuestro espíritu, ¿cierto?, siempre esté atento a la artimaña del enemigo, porque el diablo es tentador, tienta, hace que tú te caigas y cuando te ve caído se burla de ti. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo. Un misionero decía, fui a un país, llegué a un hotel y me inscribí ahí ahí abajo y después iba subiendo, vi una niña muy bonita y subí nomás. Y dice que como a los 10 minutos lo llamó la niña y le dijo, te vi subir, ¿quieres que te lleve una canasta de frutas? Y el misionero dijo, por una fruta está la escoba en el mundo. y dijo, no, necesito fruta. Y le dijo, y no estoy solo, somos 4. Y la niña le dijo, pero si te vi subir solo. Y él le dijo, no, aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y yo. Y no necesito nada. Si necesito algo, voy a ir a buscarlo abajo. El diablo quiere hacerte caer. Quiere hacerte que tú te caigas. Quiere verte derrotado. Pero no le permitamos al diablo. Porque sabe que nosotros tenemos la fuerza del Señor, la fuerza del Espíritu Santo para resistir al diablo y sus artimañas. Oh, mira, ahí está, mira, eso puede llevártelo. Nadie se va a dar cuenta que tú te lo llevaste. Ese robo. El diablo y sus tentaciones. El diablo y sus mentiras. No va a pasar nada si nadie te vio. Dios te vio. Dios te vio. Tomar la cruz significa morir al yo cada día. Y sabe que hay algo bien cierto. Para poder resucitar, primero hay que morir. Para poder resucitar, primero hay que morir. ¿Y a qué tengo que morir? A la carne. Por eso dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios por su Hijo Jesucristo. Y nosotros damos gracias a Dios por su Hijo Jesucristo.
porque Él nos ayuda, Él nos conforta, Él nos consuela, Él administra nuestra vida, Él nos ayuda a seguir cada día, Él nos da la fuerza. Y es su Espíritu Santo, ¿cierto?, que nos redarguye cuando cometimos errores, cometimos pecados. Podemos decirle, Señor, perdóname. No quiero pecar y peco, perdóname. Esta carne me lleva a pecar, Señor, y yo quiero morir al pecado. Ayúdame, Señor. Y esta carne, es cierto, que muchas veces lo que quiere es pura acumular cosas y acumular cosas, riquezas de este mundo. Y saben que muchas veces los afanes de esta vida nos consumen. Y, y saben que siempre tengamos lo que tengamos, nunca vamos a estar satisfechos con las cosas materiales. Porque el único que llena el alma y el corazón se llama Cristo. El único que llena la vida es Cristo. El único, no hay otro. Siempre estaremos, ¿cierto?, necesitados cuando no tenemos a Cristo. Pero cuando está Cristo en nuestra vida, ¿cierto?, nuestra alma se llena. Por eso dice Pablo, dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Nosotros queremos ganar, pero queremos ganar la salvación de nuestra alma. Y la vida, ¿cierto?, la vida eterna. ¿Y cómo la podemos ganar? Cuando alimentamos nuestro espíritu y somos fortalecidos y no cualquier prueba nos deja en la casa. No cualquier cosa nos deja en la casa, sino que somos mujeres y hombres victoriosos, sabiendo que todo lo que pasa en nuestra vida es porque Dios así lo quiso. Y hay un propósito para que seamos formados como hijos de Dios. Que seamos mujeres y hombres fortalecidos en el Señor. Es necesario alimentar el espíritu y hacer morir la carne. Entonces, cuando venga, usted quiera orar y viene esa voz que te dice, mejor ve una película. Usted decida que gane el espíritu. Porque usted puede decidir. Podemos decidir que gane el espíritu. Tenemos que orar cada día, leer su palabra cada día, tener comunión con el Señor cada día. No es que no tengo tiempo. En cualquier parte podemos estar clamando al Señor. Tiempo tenemos, porque dice el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Entonces las excusas no le sirven a Dios. No, es que tengo que leer la palabra, pero es que también tengo que hacer esta otra cosa. Excusas de esta carne que no quiere obedecer, que es terca, que rechaza las cosas de Dios. Pero es importante, mi hermano, que empecemos ya, que estamos en los últimos tiempos, que este espíritu, ¿cierto?, que está en nosotros, gane la batalla, gane la victoria. Es solo decisión de nosotros que cada día le demos más espacio al espíritu y vamos dejando las cosas de la carne a un lado, porque el Señor ya viene. El Señor ya viene y es importante que estemos alineados con el Señor. Es importante que estemos en comunión con Dios. ¿Y saben lo que pasa? Nosotros siempre le decimos al Señor, Señor, yo quiero que tú vayas conmigo. Yo voy para allá, Señor, anda conmigo. Acompáñame, Señor. ¿Le decimos? Siempre le decimos, ¿cierto? Pero también el Señor nos ve cuando, si Él va con nosotros, el Señor ve cuando no hacemos cosas que no corresponden, porque el Señor va. Porque si nosotros le decimos, Señor, anda conmigo, el Señor quiere andar con nosotros. Y el Señor solo que está esperando que nosotros digamos, Señor, anda conmigo. Y el Señor va a nuestro lado. Va librándonos, cuidándonos, ¿cierto? Pero también va observando lo que hacemos. Por eso, mi hermano, es importante que alimentemos el espíritu en vez de la carne. Dice,
miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias damos a Dios por Jesucristo, porque Él está con nosotros, porque Él nos ayuda, porque Él nos fortalece, porque Él nos edifica, porque Él nos cuida. En este mundo, cuando hay tanta maldad, el Señor va a nuestro lado. Pero cuidado, también cuando hacemos cosas que no le agradan, Él está ahí, a nuestro lado. Por eso es tan importante, mi hermano, alimentar este espíritu. Este espíritu que está en nosotros y que lo único que quiere es la comunión con el Espíritu Santo. Porque sabe que ahí está lo que aprovecha al alma, al corazón. El Espíritu Santo que nos vivifica, que nos ayuda y que nos ayuda a seguir. Pónganse en pie. Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos recuerdas, Señor, que estamos en este mundo, pero no somos del mundo, Padre eterno. Y también a través de esta palabra, Señor, tú nos recuerdas que hay una lucha continua entre la carne y el espíritu, Señor. Y tú nos enseñas cómo podemos vencer a esta carne. Oh Señor, ayúdanos, Señor, a alimentar cada día, Señor, nuestro espíritu y alimentarlo de tu palabra, alimentándolo de la comunión contigo, Señor, alimentándonos, Señor, de la oración, Padre eterno. Sabemos cómo debemos hacerlo. Es decisión propia de cada uno alimentar el espíritu para ser fortalecidos cada día y que no cualquier cosa nos derrumbe. Necesitamos ser hombres fortalecidos, mujeres fortalecidos, llenos de tu gracia y de tu poder, Padre eterno. Gracias te damos, Señor, porque aquí tenemos las armas. Tú nos das las armas para ser vencedores, Señor. Si hay enfermedad en nosotros, vamos a salir victoriosas, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Si hay problemas, dificultades, Señor, oh Padre, vamos a salir victoriosos si estamos contigo, Padre eterno. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.